Mentirosos Anónimos es el título de hoy. Y como alguien dijo, ¿verdad? Más vale mitómano conocido que mentiroso anónimo. Pero, ¿por qué lo titulamos así? Un mentiroso no quiere que se sepa que es mentiroso, sino para que miente, ¿verdad? Exacto. Porque está mintiendo. Así que vamos a estar hablando acerca de esto. Hace rato que platicábamos, decíamos, bueno, en sí es pecado. Mentira es pecado. Por eso desde los 10 mandamientos dice no mentirás, ¿verdad? Está en los 10 grandes. Así que la mentira sí es pecado. Pero yo creo que es importante buscar la motivación detrás de cada mentira y de cada mentiroso para poder tener una mejor solución. ¿Se juzga? ¿Lo juzga uno o el Señor lo juzga? Bueno, depende a qué te refieras. El juicio final del Señor. Por ejemplo, aquí hay mentirosos anónimos. Anónimos mientras no son descubiertos. Exacto. ¿Verdad? Ok. No hay mentirosos, ¿verdad? Piadosos. No hay mentiras blancas ni mentiras piadosas. Mentira es mentira. Entonces, pero encontramos en la palabra de nuestro Dios algunos que cometieron mentira. Y vemos que no les fue bien, que Dios les llamó la atención, que hubo daño hacia otros también. Muchas veces. Eso es precisamente lo que... Y también una cosa interesante sería ver qué los motivó, porque eso nos ayudaría a depender más de Dios en esa área de nuestra vida. Depende, sí, tienes razón. Por eso es el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿En dónde? ¿En qué área? No, pues aquí a mí me toquen los pies, en las manos. O sea, ¿en qué área estoy propenso a caer? Sí. Y es importante pues buscar una solución, ya como dijimos, la mentira en un sentido es un síntoma de un problema más profundo. Otra vez, pecado es el centro del árbol del pecado, pero sabemos que si encontramos parte del pecado ese aspecto que está empujándonos a mentir, nos va a ayudar, ¿verdad? Vamos a encontrar qué área de nuestra vida está tocando para poder poner doble guarda en nuestra vida. Este problema de mentir, el castiguito no viene luego, no lo ves luego, quizás después. Bueno, las consecuencias sí, a veces se ven después. El castigo, bueno, el Señor nos va a disciplinar, no castigar. Hablo de esto, ¿verdad? Porque hay muchos pseudo cristianos o cristianos que dicen mentira muy común. Sí, falsos cristianos o cristianos inmaduros. Por eso tenemos que analizar nuestra vida de madurez. No pseudo cristianos, ¿verdad? También hay falsos cristianos, pseudocristianos o falsos cristianos infiltrados que nunca van a ser de Dios, o algunos quizá en un futuro como Sansón. Cristianos anónimos. Lo vamos a ver al final. Pues a lo mejor bueno, digo, de las yo diría cristianos de la secreta, ¿no? De la secreta. Pero amén, sí. Esperamos que sean creyentes de verdad. Amén. Sin embargo, hay que analizar por qué miento. Sería preguntarnos para poder ir con el Señor. Señor, trabaja en esta área de mi vida. Agustín dijo que hay 8 tipos de mentira, 8 clases de mentira. Mark Twain dijo que hay 869 diferentes tipos de mentira. Fíjate. Ahora, o clases de mentira. Yo no sé de dónde Mark Twain sacó ese dato. Pero sale. Él lo sacó. Con contexto bíblico y todo. No. Mark Twain es un escritor. Sí. Pero quisiéramos mencionar solamente 5 de estas causas de mentira para que podamos analizar nuestra vida. ¿Cuál es la motivación detrás de ello? ¿Por qué mentimos, verdad? De hecho, ahí en Salmo 34, 12 y 13, ¿qué nos dice? Dice, ¿quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentira. Así es. ¿Quieres que realmente te vaya bien? Porque a veces pensamos, no, si miento me va a ir bien, ¿verdad? Pero hay que preguntarnos otra vez, ¿por qué mentir? Vida larga en el aspecto de estar sin ningún temor, sin miedo, sin nada. Bueno, dice larga, como la promete con los que honran a los padres también. No sabemos hasta qué se refiere. Para que tus días se alarguen. Exacto, larga y buena en la tierra. Pero no vamos a hacerlo precisamente para que nuestros días se alarguen. Bueno, Dios va a cumplir su promesa. Okay. Lo hacemos por obedecer y honrar a Dios, sin embargo Dios promete. Pero entonces, es una motivación también. Una motivación que nos ayuda
pero analizar por qué mentimos exactamente. Y yo creo que hay, como dijimos, cinco causas o razones por las cuales mentimos que no necesariamente tenemos que decir que son buenas. Más bien vamos a analizarlo para poder trabajar en esa área de nuestra vida. ¿De dónde sale? Una de ellas sería para dañar o lastimar a alguien. Somos gente vengativa, somos corajudos, somos gente que me la hiciste, me la vas a pagar. Y a veces entre eso... Eso es en prejuicio. Entre eso voy a decir una mentira de esa persona para que le vaya mal. De hecho, ¿qué dice Éxodo 20:16? Dice, no digas mentiras en prejuicio de tu prójimo. Perjuicio de tu prójimo. En perjuicio de tu prójimo. Sí, para lastimar al prójimo. Ajá. Lo que sería la difamación. En la versión 60 dice, no dirás falso testimonio. Exactamente. O sea, el falso testimonio sería decir una mentira falsa acerca de alguien para que le vaya mal, para dañarlo. Pero como Dios dijimos, habla hoy, ¿verdad? Ajá, en la versión Dios habla hoy dice, no digas mentiras en perjuicio de tu prójimo. Esas son las mentiras que son intencionales. Yo voy a decir algo mal de ti, una mentira, lo que yo voy a decir es malicioso, lleno de maldad, para que te vaya bien. Aquí me estoy vengando. Pones un ejemplo aquí. Sí, vamos a estar viendo algunos ejemplos en la Biblia que nos van a mostrar cómo algunas personas lo hicieron, sí, ¿verdad? Y esto es para dañar al otro. Por ejemplo, los políticos lo hacen mucho, ¿eh? Miento para que le vaya mal al otro y no voten por él, voten por mí, porque yo soy el mejor. Pero ya es muy común, un político, ¿verdad? Es pura mentira. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darnos cuenta que no debemos ser políticos. Exactamente, sí. Somos personas al servicio de Dios. Un ejemplo lo encontramos en Primero de Reyes 3. Sí. 16 al 27, ajá. Eso es que cada quien en su casa lo lee. Que lo escudriñe. Pero es la narración de dos mujeres prostitutas que tuvieron cada una su bebé, estaban en la misma casa. Resulta que en la noche, al estar acostadas, una de ellas, ¿verdad? Dice que se voltea y se queda sin darse cuenta sobre su bebé y lo asfixia, muere el bebé. Cuando se despierta y se da cuenta, le quita el bebé a la otra y le mete el de ella muerto y se queda con el otro bebé. Ya entró el perjuicio. No, todavía no dice mentira. Está dañando, quiere dañarla. Te está dañando. Pero va a decir mentiras luego. ¿Cuál es la mentira? Ahorita ya empezó su trama. Sí, la mentira era de que dice, ese niño es mío. Este niño es mío, aquel es el tuyo. Cuando llega el momento, dice la otra, oye, este no es mi bebé, tiene estas señas y este no es. Y el otro dice, no, sí es mío. Fíjate, y hablando acerca de sabiduría, ¿verdad? Cómo de veras necesitamos sabiduría para poder enfrentar estos casos. Sí, que ya hablábamos de sabiduría. Sí, ¿verdad? No, pero digo, aquí cae porque, por ejemplo, Salomón. Ajá. Sí, supo hacerlo, pero vemos la maldad de esta mujer. Sí. Quiso dañar. ¿Qué pasó? Esto llegó al juez, a Salomón, el rey, el juez, quien le dijo a esta mujer, mira, esta me robó a mi bebé. Lo mató y luego me lo puso a mí. Y la otra dice, no, es mío. Y empiezan a pelear. Como tú dices, la sabiduría, bueno, el juez. El problema está en la mujer, echar mentira. Salomón tuvo la sabiduría para descubrirlo diciendo, partan al niño en dos y denle la mitad a cada uno. ¿Verdad? La que era la mamá verdadera, pues dijo, no, por favor, déjenlo vivir, dénselo a ella. Pero la otra, que buscaba el mal, la mentirosa anónima, ¿verdad? Que dijo, ahí está la mentirosa, pártalo en dos para que nos dé la mitad a cada uno. Y ahí Salomón supo, esta no es la mamá, esta está mintiendo, esta quiere dañar a la otra. Es un tipo de mentira, lastimar o dañar a alguien, ¿verdad? Exacto, sí. Y queremos darnos cuenta que si nuestro corazón es malo, vamos a mentir para que otro le vaya mal. Y eso pasa, como dice, hasta en las mejores familias, hasta en las iglesias, ¿no? Llega alguien y mira, el maestro hizo esto, el papá hizo esto, el pastor hizo aquello. Y empiezan a decir mentiras para dañar la reputación de alguien, o sea, difamación. Exactamente. Dicen que había un rey que, pues aparentemente era un rey justo, ¿verdad? Y en una ocasión tuvo un problema con alguien, con una persona de la corte, de sus gentes, que era muy honesto aquel hombre, ¿verdad? Pero él no sabía cómo acusarlo, aceptó que alguien dijera falsedades de él, y entonces dijo, vamos a juzgarlo. Pero como él quería quedar bien, dijo, vamos a hacer esto, vamos a poner en dos papeles, uno va a decir culpable y otro va a decir inocente.
Y tú mismo, le dijo al hombre, tú vas a decidir tomando un papel. Si te sale culpable, mueres. Si te sale inocente, estás libre. Ok. ¿Verdad? Entonces aquel hombre dijo, bueno, pues ¿qué hago? Pero se la malició del rey malvado, ¿no? Y entonces el rey, ¿qué hizo? En los dos papelitos puso culpable. Entonces cualquiera que tomara iba a ser culpable. Exacto. Aquel hombre cuando le dijo, escógelo, muy sabio el hombre, dice que agarró un papel y se lo echó a la boca, lo masticó y se lo tragó. Y el rey dijo, ¿y qué has hecho? ¿Cómo vamos a saber cuál era el juicio? Y aquel hombre dijo, muy sencillo, agarra el otro y lo que diga, lo contrario era lo que me comí. Así que como iba a salir culpable, iba a salir el otro, el que me comí era inocente. Oye, ¿y aquí dónde está el mentiroso anónimo? Pues el rey que puso culpable los dos, Okay. ¿verdad? Ahora, ¿por qué más mentimos? Por temor. Por temor o miedo, ¿verdad? Tenemos miedo de que algo nos salga mal y mentimos de tal manera que, ¿qué pasa? Yo me quiero librar de las consecuencias de eso que está sucediendo. Un ejemplo, antes de leer el versículo, lo encontramos en Génesis 26, donde los versículos 7 al 11 habla de Isaac y Rebeca. Isaac y Rebeca. Dice que Dios le dijo que fuera con Abimelech, al rey de los filisteos, porque había una gran hambruna, ¿verdad? Ve con él y ahí vas a, a recibir pues alimento apoyo, y todo. Ayuda. Y fue para allá, pero le dijo a su esposa, mira, cuando vayamos, tú eres muy guapa, te van a querer tomar seducir como esposa y me van a matar a mí para quedarse contigo, diles que soy tu hermano. Ajá. Y una mentira por miedo de que lo mataran, echaron mentira. Vemos que Dios le llama la atención, pero también le hace ver a Abimelech, en este caso, que en alguna manera los espió, vio que estaba acariciándola como esposa, no como hermana, y le dijo, estás mintiendo. Y él dice, es que tuve miedo. Por eso, ¿qué dice Proverbios 29, 25? El miedo a los hombres es una trampa. Si tú mientes por temor, estás cayendo en una trampa. Estás cayendo en una trampa. Es que para que me vaya bien, si yo digo que llegué tarde porque se me ponchó la llanta, si yo digo que me fue mal a mis papás, me fue mal porque la maestra era una mala maestra, lo que sea, y empezamos a echarle la culpa a los demás, a mentir, sí. ¿Verdad? Esto es una trampa, a la larga no nos va a ir bien. Entonces a veces le tenemos miedo a la gente, pero el miedo a los hombres es una trampa. Era miedo, más bien el de Sí, de Isaac. Isaac. Y el temor a Dios es la solución a los demás temores. Cuando realmente tememos a Dios y le respetamos, Isaac hubiera dicho, Señor, si tú me mandas allá, tú me vas a cuidar. Y era su promesa, pero él quiso arreglarse el asunto por su cuenta. Hey. Otro de las razones por las que mentimos es presumir, estar orgullosos, ¿verdad? Queremos impresionar a alguien, queremos presumir de algo. Y entonces vamos a tratar de mentir. La mentira y el orgullo son hermanos gemelos. Alguien decía que parece que es una canción, hombre, del Piporro. Y quiero ponerlo para que vean cómo él se hacía el que tenía mucho dinero, en que se metía la mano aquí y les decía yo y para acá y para allá. Pero eso era pura mentira, para atraer a la novia, ¿verdad que sí? Pero era una mentira, un presumido. Claro. O sea, y pues yo creo que se estaba haciendo más daño a él, porque tarde o temprano fue descubierto. Exacto. Pero aquí, por ejemplo, en Hechos, cuando nos habla precisamente acerca de este suceso de Ananías y Zafira. Hechos 4, Hechos 4, sí, que nos habla de este ejemplo tan... Sí, eran orgullosos también. Eran orgullosos y yo estaba viendo, Samuel, dónde está el anonimato de ellos, porque fueron descubiertos. Por eso el anónimo es anónimo ¿hasta cuándo? Hasta que sea descubierto. Exacto. Y aquí primero viene Bernabé. Bernabé vende una propiedad, trae el dinero para ayudar a los hermanos necesitados en la iglesia. Y hasta le cambian de nombre. Mira, y ese hermano, tú eres de los buen hermano, de las gracias. Sí. Y ellos dicen, ¿por qué nomás él? Exacto. ¿Y nosotros qué? Si también hemos trabajado desde... ¿Pero esta promesa le hicieron personal o le dijeron a Pedro? ¿Cómo?
La promesa que hicieron de dar todo cuando vendieran su propiedad. Bueno, no hicieron una promesa en sí, más bien vendieron y trajeron el dinero. Pero ¿por qué dice Ananías, no has mentido? Sí, porque ya trajeron el dinero y dijeron, mira, también nosotros vendimos una propiedad y aquí está todo el Aquí dinero. está todo el dinero. Y no era cierto, exactamente. Se habían quedado con parte Con del parte dinero. de eso. Ahora, como dijo el apóstol Pedro, si hubieran quedado con el dinero, nadie les pidió No que hubiera dieran. habido problema, ¿verdad? Pero ustedes quisieron mentir, Presumir. mentirosos anónimos, Presumir, exactamente. para que les levantaran. Ay, mira qué hermanos tan colaboradores. Ajá. ¿Verdad? Entonces eso es importante saber que es mentira. Fíjate qué tremendo está Y una esto. cosa, normalmente este tipo de mentira, por presumir, el motivo detrás de ella es la inseguridad. Hey. La gente está insegura. Conocí yo a un joven ahí en Guadalajara cuando fui pastor, Tomás se llamaba, o se decía, y sí, también se llamaba Tomás. Y él llegó y él dijo, yo soy Tom, y empezó a dar una historia de Americano. que, según él era americano, había estado en una de las guerras, y que por eso había quedado así con ciertos desperfectos, porque estaba feo, dientes feos. Okay. Dice, es que yo quedé mal porque como estuve ahí en la guerra, que no sé qué, pero soy parte del ejército norteamericano y ahora pertenezco a una fuerza especial. Y empezó a dar toda una historia falsa, ¿verdad? Y él se llamaba Thomas Kings. Y entonces de repente no iba al templo. ¿Y dónde? No, es que me voy a ir en una misión secreta, van a ir por mí al aeropuerto y me voy a salir. Y regresaba la otra semana, no, ya regresé, ya estaba, ¿verdad? Eran mentiras, porque un día fueron a su casa, una chocita, ¿verdad? Su mamá ya grande de edad, y él no se llamaba Thomas Kings, se llamaba Tomás Reyes. Tomás Reyes era su nombre, y entonces le cambió Thomas Kings. Oye, pero qué astuto, ¿no? Pues hasta que se le cayó la mentira, ¿verdad? Pero él, porque estaba feo, no tenía dinero y él quería ponerse a la altura de los demás. Y en su mente hizo toda una historia que lo llevó después a ser, pues realmente en vez de unirse, se apartó, ¿verdad? Se siguió alejando de una mentira. Por eso dice pedante, orgulloso e insolente. Sí. Se le llama al que actúa con demasiada pedantería, dice Proverbios 21:24. Y lleva mentira. Pedante, orgulloso, insolente. Sí, de hecho un pasaje que me encanta a mí es el de Juan 13:3-4, no viene ahí, lo pueden anotar, Juan 13:3-4. Cuando leemos lo que pasa, dice ahí que Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas. Así es. Y que había venido de Dios y que regresaría a Dios. Así que, porque él sabía quién era y él sabía de dónde venía y a dónde iba, se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura y le empezó a lavar los pies a los discípulos. Hizo una labor de siervo, de esclavo, porque él sabía quién era. La inseguridad del que no sabe quién es ni qué hago, voy a buscarlo en que todo el mundo lo reconozca y hasta se viste de lo mejor con su traje y llega como si fuera la gran cosa y no eres nada. Sí, porque no eso no te hace presumir a la gente. Y mentimos a veces hasta en la forma que vestimos, lo que queremos tener, mira, es para que veas que yo soy algo. Las cosas no nos hacen ser nada, como veremos luego. Lo importante es saber que la mentira, Dios nos la bendice, ¿verdad? Y que a veces lo hacemos por presumir. Exactamente. Otro tipo de mentira es por conveniencia. Por conveniencia. Perdón, sí. Mateo 5:37, ¿qué dice? Si van a hacer algo, digan que sí. Y si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo. Todo lo que digan de más. Sí o no, eso. Pero sí, a veces mentimos, decimos medias verdades, como el domingo hablábamos, ¿verdad? A veces decimos que sí, pero no es cierto. Ajá. El domingo decíamos, tenemos que decir la verdad y la verdad siempre, y la verdad completa, ¿verdad? Pero a veces no queremos ofender y lo llamamos diplomacia, ¿verdad? Y por conveniencia no decimos la verdad. Dime la verdad, ¿cómo me veo? Hoy te ves bien. En vez de decir, oye, ¿por qué no te cambias así? No, te ves de maravilla. Y atrás, ya viste la bruja. Exactamente. Y empezamos a dañar. ¿Por qué? Porque no queremos ser honestos. Por conveniencia, porque nos conviene. Por quedar bien. Sí nos conviene. Queremos quedar bien y obtener algo.
Y muchas veces lo usamos así eso también, porque, pues para no ofender. Dios está con nosotros para enseñarnos y levantarnos de donde estemos. Un caso, Génesis 27, 5 al 10, cuando Jacob, por conveniencia, engaña a su padre. Jacob, por conveniencia, y movido por la mamá, le dice: engaña a tu papá para que te dé la bendición del hijo mayor. Sí. Y por conveniencia, porque también le conviene a él, ¿verdad? Va y miente: yo soy Esaú, en vez de decir soy Jacob. Y se viste, ¿verdad? Se pone bello y todo: yo soy tu hijo Esaú. Y hasta mete a Dios en el asunto. ¿Y cómo regresaste tan rápido? Es que el Señor, tu Dios, me puso esto, ¿verdad? Así que esto incluye meter a Dios. Qué triste. ¿Cuánta gente dice: te digo la verdad, te lo juro por Dios? Y están mintiendo. Dios no toma por inocente al que toma su nombre en vano. Pero entonces es importante saber que no por conveniencia tampoco debemos hacerlo. Y por último, por costumbre. Por costumbre, a veces mentimos por costumbre, y en un sentido, alguien dirá: bueno, todo lo demás es costumbre. Sí, en este caso no hay una razón particular, como decir sentirme pequeño, que necesito ser más o quiero vengarme, sino simplemente ya miento soy práctico en mentir, ¿verdad? De hecho, ahí en Salmo 58:3, ¿qué dice? Dice que los malvados ya son malos desde antes de nacer. Desde que están en el vientre ya dicen mentira. Es cierto. Es cierto, porque hemos nacido en pecado. Y ahí está la mentira. Somos mentirosos y tenemos que reconocerlo ante Dios. Por eso Dios quiere que reconozcamos nuestra situación y sepamos que si queremos seguir en esa vida constante de mentiras, somos hijos del diablo. El diablo es mentiroso desde el principio, ¿verdad? Y vamos a ser hijos del diablo. En Jueces 16:13 nos da el ejemplo de Sansón. Y lo quiero mencionar en este punto de por costumbre, porque por costumbre ya Sansón era mentiroso, ¿verdad? Desde un principio. Desde un principio empezó a mentir, y que no les dijo a sus papás de dónde sacó la miel. No. Él hacía cosas malas y no decía nada. Él seguía viviendo su vida, al grado que hasta con su novia, ¿verdad? A ver, si tú me haces esto, yo me voy a perder la fuerza, ¿verdad? Y ahí seguimos viendo a Sansón mentiroso y mentiroso. Tanto que le dijo Dalila: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Porque vez tras vez, mentiroso. Lo interesante es que, según entiendo en la Biblia, él no se había entregado realmente a Dios. Era un instrumento, porque Dios nos puede usar sin ser de él. Sin que seamos de él, Dios nos puede usar. Él tiene sus Pero planes. una cosa también es ser usado por Dios y otra ser aprobado por Dios. Yo espero no nada más ser usado por Dios, que Dios me use, pero que me apruebe. Dios usó a Sansón. Dios usa a Sansón aún sin No ser... lo aprobó su vida. Aún sin ser cristiano, digámoslo así, aunque es un término del Antiguo Testamento, en este caso aplicado allá. Pero llega el momento en que él ahí en la cárcel reconoce, se arrepiente y se entrega. Ahí cambia, ¿verdad? Pero antes de eso, él vivió una vida constante de mentira, por costumbre. Y quizá esto esté pasando con alguno de nosotros. No que lleguemos a mentir, que está mal y hay que reconocer y pedir perdón, pero si ya llega a ser una costumbre, pura mentira, pues cuidado, porque quizá no seas de Dios o no eres de Dios. Arrepiéntete, entrégate a Dios, porque Dios quiere persona íntegra. Una persona íntegra debe quitar ese hábito de pecado y saber que solamente en Dios podemos encontrar el perdón y el cambio. Ajá. A Dios le interesa más nuestro carácter que nuestra reputación. Fíjate, qué interesante. El que miente le interesa más su reputación que su carácter. Que su carácter, exactamente. Le interesa más quedar bien con otros. Reputación es lo que otros piensan de mí. Amén. Carácter es lo que realmente soy. Reputación es lo que queremos que piensen otros de nosotros. Ajá. Carácter es lo que somos en secreto. Amén. Reputación es lo que impresiona a la gente. Carácter es lo que Dios ve. La reputación se acaba. El carácter dura por la eternidad. Exacto, sí. Y Sansón no tenía una vida de entrega hasta que por fin Dios lo derrotó ahí con sus enemigos. No tenía carácter. No, un carácter real no tenía. Ahí.
tenía reputación de ser un hombre Pues valiente, claro, fuerte sí. y presumido y orgulloso, mentiroso, aunque no le decían hasta que Dalila se lo dijo, eres un mentiroso. Pero, ¿cómo está nuestra vida? Dios nos está llamando, si hemos acostumbrado a mentir, tenemos que arrepentirnos y reconocer si alguna mentira echamos, por ejemplo, por conveniencia, por Retratarnos presumir, en todo lo que hacemos. por miedo a la gente o por dañar. Tenemos que arrepentirnos y decirle, Señor, perdóname, yo no quiero ser hijo del diablo que es mentiroso, sino hijo tuyo que eres el Padre de verdad. Y ser cristiano como seguidor de Cristo, que Él dijo, yo soy el Delante de camino, Dios la no eres verdad anónimo. y la vida. Él nos conoce Así y es, quiere que Él cambiemos sabe y Él tu tiene situación poder espiritual, exactamente. para irnos cambiando cada día y buscarle en verdad Pulirnos, y hacer su pulirnos. obra. Así que si no tienes a Cristo, entrégale tu vida, y si tenemos a Cristo, renunciar a la mentira, Así es. como decíamos el domingo también, y podamos crecer en esa verdad que Dios quiere. Deja la para mentira. nosotros. Así que vamos a orar. Señor, gracias porque podemos estar dependiendo de ti, podemos someternos a ti y podemos hablar en tu nombre cada día, diciendo verdad. Perdónanos si te hemos fallado alguna vez, si hemos dicho una mentira por conveniencia o por dañar o por miedo. Perdón. Cualquier cosa que hayamos hecho, Señor, límpianos y ayúdanos a someternos a ti, a ser veraces, a decir verdad siempre y a depender de tu Hijo Jesús, sabiendo que Él nos protege, nos cuida y nos dirige. Si alguien no tiene a Jesucristo, llámale para que abra su corazón y tú, Señor, entra a su vida. Tú que eres el camino y la verdad y la vida, lo cambies y nuestra vida sea la que refleje tu verdad y tu amor. En Cristo lo rogamos. Amén. Dios les bendiga, mis Sí. queridos hermanos.